Quería anunciarles la visita de don Lisandro de Carvajal y Cifuentes. ¿El grande de España? Grande de España, duque y gentilhombre de su majestad el rey. Lisandro de Carvajal y Cifuentes. Pero ese hombre es la mano derecha del rey. ¿Y amigo y confidente? Con un poder casi ilimitado. No quería decir que el duque fuera a venir, sino que ya estaba aquí, de hecho acaba de llegar. ¿Cómo que ya está aquí? Lisandro de Carvajal y Cifuentes, 2 veces duque, grande de España y gentilhombre de cámara de su majestad el rey Alfonso XIII. Tiene gracia, prácticamente el mismo día, tanto a la promesa como a Valle Salvaje han llegado las manos derechas de sus respectivos monarcas. Tanto Lisandro como Hernando de Guzmán, consejero de Carlos III, que ha llegado a la Casa Grande de los Calves de Aguirre. Pero bueno, vamos a hablar de Lisandro de la Promesa porque, obviamente, como ya todos imagino que sabréis, Lisandro de Carvajal y Cifuentes es el padre de Antonio de Carvajal y Cifuentes, aquel que fuera prometido de Martina bastante casi al inicio de la serie, durante el verano de 2023, que ya ha llovido. Y Lisandro es un caso muy curioso que diría que en La Promesa solo hemos visto algo parecido con el personaje del padre Samuel, y es que ambos son personajes que antes de aparecer en pantalla con sus respectivos actores ya habían formado parte de la trama, si bien pues nunca los habíamos conocido, pero ya tenían relaciones preestablecidas con los personajes y habían influido en la historia de una manera u otra. En el caso del padre Samuel, por ejemplo, hasta que apareció pues se lo mencionó muchísimo e incluso tuvo que ver en eventos tan importantes como la primera boda fallida de Hannah y Manuel, que interrumpió Cruz en la ermita. Pero ahora hemos conocido al duque de Carvajal y Cifuentes, interpretado por Javier Mora, y ha llegado el momento de recordar quién es este hombre, de saber cuál es su historia y de intentar pensar qué le ha movido para venir a La Promesa y cuáles pueden ser sus propósitos ahora que va a quedarse en Palacio seguramente una buena temporada, como todo el que se vea traído hacia la órbita de La Promesa. Y eso os lo voy a contar yo, vuestro Cienfuegos Permanentes Clippers, y nada, ya sabéis que soy el único, el original, todo eso, el que sabe de lo que habla. Ya podéis ir dejándome un buen me gusta en el vídeo, que os va a gustar, y por supuesto suscribíos si no lo estáis, que ya sabéis que eso me ayuda también un montón para que sigamos creciendo, cada vez seamos más. Y también tenéis disponible mi novela Postbellum, ya lo sabéis, que si la habéis leído y os ha gustado, pues por favor dejadme las 5 estrellitas, que me ayuda muchísimo, y también un breve comentario explicando por qué os ha gustado, que eso me ayuda todavía más para que la novela llegue a más y más gente. Tu cara me resulta familiar. ¡Ya está! ¡Ja! Tú eres el famosísimo bastardo de los Luján. ¿Qué es lo que sabemos de este personaje, del duque de Carvajal y Cifuentes? Prácticamente sabemos que es el noble más poderoso de todos los que han aparecido y han sido mencionados en la serie, ya que se trata de la mano derecha del rey Alfonso XIII, además de, bueno, un buen amigo del monarca. Si bien en lo que es la región de La Promesa y alrededores los nobles más poderosos siempre han sido el duque de los Infantes y el duque de Carril, es el de Carvajal y Cifuentes el que está por encima de todos. De este hombre sabemos que tiene un palacete en La Mancha, con unos jardines que nada tienen que envidiar a los de Versalles o a los del Palacio de la Granja, y precisamente del Palacio de la Granja también vamos a hablar, porque tanto el duque de Carvajal y Cifuentes como su esposa, que no ha aparecido en la serie, estuvieron presentes en la Garden Party a la que asistieron parte de los Luján en el capítulo 190. Claro que, como yo casualmente hablaba el lunes, en esa Garden Party no aparecieron los duques de Carvajal y Cifuentes. Apareció el hijo, por supuesto, Antonio, interpretado por Tommy Aguilera, pero no aparecieron los padres. Sí que fueron mencionados. ¿Por qué? Porque la historia de estos personajes está ligada a la trama de Martín. El personaje de Martina, antes de llegar a La Promesa, casi que prácticamente al principio de la serie, que estaba aquí todavía Leonor y el varón de linaje, así que fijaos, pues el personaje de Martina, si recordáis bien, que seguro que lo recordáis, pues era una jovencita de Madrid que se codeaba con la alta sociedad y tenía una gran amiga llamada Beatriz Oltra. Beatriz estaba prometida con un joven heredero, desde luego un partido muy superior al de la pobre Beatriz, y sin embargo en una fiesta
algo pasada de copitas de champán, Martina terminó besándose con este heredero, que no era otro que Antonio de Carvajal y Cifuentes. Esto fue un escándalo porque hubo mucha gente que atestiguó dicho beso y en consecuencia no solo Martina conoció el ostracismo de la sociedad, sino también sus padres, a los que el escándalo terminó salpicando a Margarita y Fernando. Fue por esto por lo que ellos decidieron que Martina tenía que irse a estudiar a París, a estudiar moda, que era algo que interesaba mucho a la chica entonces, hasta que pasase el escándalo, pero Martina, pues ya sabéis, en vez de coger el tren a París, lo que hizo fue llegarse hasta Luján e intercambiarse con su prima, en plan, pues tú a Londres y yo a Nueva York, ¿no? Tú a París y yo a Luján. Y mientras tanto, Fernando y Margarita se quedaron en Madrid, ajenos a esta travesura, vamos a decir, negociando con los duques de Carvajal y Cifuentes cómo, pues, solventar esto que había ocurrido. Y la decisión fue clara, vino de parte de los duques de Carvajal y Cifuentes, y era, pues, reparar el honor de ambas familias uniendo a los jóvenes en matrimonio. Y así fue como se pactó este matrimonio de conveniencia entre Martina y Antonio de Carvajal y Cifuentes, que terminó yendo a la promesa a conocer a su prometida ya después de que Margarita y Fernando se quedasen en el palacio. Me da rabia haber nacido mujer en esta sociedad porque lo único que quieren es casarme con el mejor postor para solucionar los problemas de la familia sin siquiera consultármelo a mí. Más allá de esto, el duque de Carvajal y Cifuentes no jugó un papel activo en la trama, ni siquiera, pues eso, estando ausente, siendo un personaje de cuadro, como se suele llamar. Lo único que sabemos es que después de la Garden Party, ni a él ni a su esposa les terminó de agradar Martina, y eso que su esposa incluso le prestó algunas joyas familiares para que la muchacha luciese más ante el rey, porque obviamente en esa fiesta también conocieron al monarca Alfonso XIII. Y como no les pareció que Martina fuese una joven adecuada para su hijo Antoñito, no el de Simona, el de Carvajal y Cifuentes, pues Antonio fue a la promesa a romper este matrimonio, coincidiendo además con que Fernando había muerto ya. Y eso fue lo último que escuchamos de los duques de Carvajal y Cifuentes. Ya nunca más han vuelto a ser mencionados en la trama. Sí que sabemos, y esto lo supimos cuando el conde de Ayala llegó a la promesa alrededor del capítulo 300, que todo este escándalo, ya no solo del beso entre Martina y Antonio de Carvajal y Cifuentes, sino también el de este matrimonio que se rompió la proposición y quedaron de nuevo ambos solteros, también fue un gran escándalo que se habló pues por todas las corralas y todos los mentideros. De modo que entiendo que Lisandro de Carvajal y Cifuentes puede tener cierto resentimiento, si no hacia Martina solo, puede que hacia todos los Luján, ya que por culpa de las veleidades de Martina, pues su familia ha llegado a estar en boca de todos, que es algo que no creo que agrade ni interese a alguien tan cercano a Alfonso XIII. Y voy mucho más allá. Lisandro, además, al estar ligado a los Luján por este casi matrimonio, seguramente también habrá sufrido alguna que otra consecuencia por el estallido de ciertos escándalos, como, por supuesto, el asesinato de Hanna a manos de su suegra, estando además embarazada del primer nieto de los Luján y por lo tanto heredero del título después de su padre Manuel, y obviamente la bastardía de Curro, que vuelvo a repetir, como he repetido en un sinfín de vídeos ya, el escándalo de Curro no es solo que sea un hijo bastardo, es que es un hijo robado después de que se asesinase a su madre para quitarle al niño y dárselo a los cuñados del marqués, de su verdadero padre. Ese es el escándalo, esa es la historia completa. Porque me decís, es que había muchos hijos ilegítimos. Ya, pero había muchos hijos ilegítimos con una madre asesinada para robarle el niño y dárselo a los cuñados del padre, porque eso ya no es tan común, desde luego. O al menos espero que no lo sea. Y desde luego, si alguien en la Casa Real ha querido hacer leña del árbol caído con este escándalo, estoy seguro, yo pondría la mano en el fuego, que ha sido Lisandro. Estoy seguro de que Lisandro pudo incluso venderle la moto al rey Alfonso XIII para decirle: esta familia necesita un castigo ejemplar, porque yo creo que seguramente, aunque haya sido mínimo el daño a la reputación de su familia por todo el asunto de Martina y luego pues los círculos concéntricos de escándalos que se hayan podido generar en torno a los Luján, yo creo que les tiene que tener tanto coraje este señor Lisandro, que ha dicho: nada, me los quito de en medio, que les quiten el título, que los dejen fuera como unos parias y ya no me voy a tener que preocupar más por ellos. Y ahora ha llegado a la promesa
Al final Leocadia tenía razón, los ojos de la Casa Real están sobre nosotros, pues fijaos si están tan sobre ellos que se han presentado en palacio. Y espero que esto también sirva para que ya todo el mundo se olvide de esta teoría absurda de que lo de la Casa Real era mentira, que se lo había inventado Leocadia, cuando obviamente no puede ser mentira porque a Curro sí que le retiraron el título de la baronía de Linaja y eso, si no lo hizo el rey, no lo podía hacer nadie. Queda por ver y conocer del todo a este personaje, que solo lo hemos visto en los avances un poquito. Ya está claro que su trato con los Luján va a ser despótico y que se va a creer más dueño del palacio que la propia Leocadia, que bueno, aunque sea una invitada, como lo está pagando todo, pues algún derecho puede pedir la señora. Pero yo lo que espero de este hombre, al margen de que trate mejor o peor a los Luján, es que ponga en su sitio a Leocadia, que sea su azote, que se enfrente a ella. Leocadia desde luego parecía bastante asustada con la presencia de este hombre, lo hemos visto tanto en el capítulo del viernes como en los avances del capítulo y luego también en la promo que nos pusieron, y queda la duda. Podría ser Lisandro de Carvajal y Cifuentes, el padre de Ángela. Es un hombre muy poderoso, tal y como hablaron Eugenia y Leocadia. Queda a ver cómo serán las escenas entre este y Leocadia para ver si nos cuadra esta teoría y convertimos entonces a Ángela en hermana del Principito de Antonio de Carvajal y Cifuentes, que ya que estamos, pues lo podrían traer de vuelta también. Yo por lo pronto me voy a despedir por aquí, ya sabéis, me dejáis un buen me gusta en el vídeo, me decís en los comentarios lo que me queráis decir y nada. Que recordad que aquí es donde vais a tener el mejor contenido de La Promesa, más fiable, más veraz y de mayor calidad. Y por supuesto, que si tenéis todavía más ganas de historias de época, pues que tenéis disponible en Amazon mi novela Postbellum, un thriller de época ambientado en la España de 1920. Es un thriller, pero está lleno de pasión. Y bueno, vais a ver que la lectura no os va a dejar indiferente, porque bueno, va a parecer que estáis viviendo en esa época, que estáis viviendo en 1920, que estáis sintiendo la realidad de ese año día a día y bueno, y que con el vocabulario también va a parecer que estáis hablando como en la España de entonces, con ese castellano, digamos, pseudo antiguo, y tiene pues unos personajes, como digo, súper pasionales, con ese Acacio Alborg que no puede asumir de quién se ha enamorado y que sufre por ello, con ese Eren que esconde tantos secretos, un refugiado de la Primera Guerra Mundial, conflicto que se trata muy bien como lo vivió España entonces, y con una villana que, bueno, es una villana a la altura de Cruz y a la altura de todas las villanas que hemos tenido en las series diarias. Doña Juana Janeiro, una mujer de armas tomar, por supuesto, como siempre, enamorada de quien no debe. Como digo, está disponible en Amazon, tenéis el enlace tanto en la cajita de descripción como en el primer comentario fijado, y yo con esto me despido aquí. Así que muchas gracias por todo y nos vemos mañana con más vídeos. Adiós.